En la víspera de Navidad, un millonario echó de su casa a la empleada de 71 años que lo había acompañado toda su vida, delante de su propio hijo. Nadie entendía por qué ella no se defendió, por qué aceptó aquella humillación en silencio. Pero lo que dejó sobre la mesa antes de marcharse hizo que toda la familia se quedara helada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Porque a veces el mayor secreto de un hogar no está en lo que se dice, sino en lo que alguien decide dejar atrás. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A finales de diciembre, cuando Sevilla se llenaba de luces y el aire invernal recorría las calles de Triana, la Casa de los Montes, recibía a varios socios que venían a cerrar negocios antes de Nochebuena. El comedor estaba impecable, mantel blanco, copas alineadas, un árbol de Navidad encendido en la esquina. Todo parecía perfectamente en orden, al menos a primera vista. Don Álvaro Montes, con su porte habitual y una seguridad casi rígida, presidía la mesa como quien está acostumbrado a que cada detalle funcione a su manera. Hablaba de proyectos nuevos de inversiones y de un año que prometía más éxito que el anterior. Lucía, su esposa, lo escuchaba con una sonrisa tenue, casi automática, mientras acomodaba la servilleta sobre su regazo. La conversación entre los invitados fluía con elegancia, pero el ambiente tenía esa distancia emocional que ninguna luz navideña podía suavizar. Era una casa grande, hermosa, pero con una calidez apenas perceptible. Desde la cocina apareció doña Carmen Rojas, llevando una bandeja con varias copas. Su figura pequeña avanzaba despacio. A sus 71 años, el invierno le hacía temblar un poco las manos. Era parte de la casa desde hacía décadas, moviéndose siempre con la discreción de quien sabe que su presencia debe sentirse, pero no llamar la atención. Aquel día, sin embargo, su paso no fue tan firme como de costumbre. Al acercarse a la mesa, una de las copas resbaló de la bandeja y cayó al suelo. El cristal se hizo añicos con un sonido seco que detuvo todas las conversaciones. Los invitados guardaron silencio inmediato. Lucía abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Doña Carmen se agachó enseguida, murmurando una disculpa casi inaudible. Don Álvaro se levantó de inmediato. Su voz firme y cortante llenó el comedor. Habló de descuido, de falta de profesionalidad, de lo inapropiado que era ese error frente a sus socios. Cada palabra parecía más dura que la anterior, no porque alzara la voz, sino porque no mostraba ni una pizca de compasión. Los invitados desviaron la mirada incómodos, como si presenciar aquello fuera traspasar un límite que nadie debía cruzar. Doña Carmen siguió recogiendo los trozos del vaso con cuidado, tratando de no cortarse los dedos. Nadie se movió para ayudarla. Lucía apretó los labios queriendo intervenir, pero permaneció sentada atrapada entre la incomodidad y el temor de contrariar a su esposo. La atmósfera festiva se esfumó por completo. Don Álvaro, aún de pie, dijo que situaciones así eran inaceptables en su casa, que la imagen lo era todo, y que no podía permitirse errores justo en una comida tan importante. Sus palabras sonaron definitivas, casi sentenciosas. Para él aquello no era un simple accidente, sino la confirmación de que doña Carmen ya no estaba a la altura de la familia. La mujer no respondió. Se limitó a continuar recogiendo los pedazos de cristal, respirando despacio, como si buscara mantener el control de sus manos temblorosas. Había servido a esa familia durante más años de los que algunos invitados llevaban en su profesión, pero nada de eso parecía importar en ese momento. El ambiente quedó suspendido en una quietud pesada. Doña Carmen reunió los últimos fragmentos y se incorporó lentamente, sosteniendo la bandeja contra el pecho, como si quisiera ocultar una vergüenza que no merecía sentir. Nadie habló. Nadie se movió. Nadie intentó suavizar lo ocurrido. Y así, en medio del brillo navideño y de las conversaciones rotas, ocurrió algo que solo ella parecía entender. Una puerta emocional se cerraba para siempre. Y nadie en la mesa lo notó.
Mientras recoge los restos del vaso, doña Carmen levanta la mirada por última vez, sin decir una sola palabra. Esa misma tarde, cuando las calles de Sevilla resonaban con villancicos y el olor a buñuelos recién hechos se mezclaba con el aire helado del río, doña Carmen reunió sus pocas pertenencias en silencio. La casa estaba extrañamente tranquila, como si el eco de la escena en el comedor aún permaneciera suspendido entre las paredes. Lucía caminaba de un lado a otro sin rumbo, incapaz de deshacerse de la incomodidad que la había acompañado todo el día. Pero no dijo nada. En esa casa las emociones fuertes solían guardarse bajo llave. Don Álvaro se dirigió a la cocina con paso firme. No parecía querer prolongar más la situación. Encontró a doña Carmen guardando sus cosas en una bolsa de tela vieja gastada por el tiempo. La mujer levantó ligeramente la mirada al verlo entrar, pero no pronunció palabra. Él tampoco buscó una conversación larga. Con tono seco le informó que no sería necesario que volviera al día siguiente, ni al siguiente. Dijo que lo mejor era terminar allí mismo, antes de que comenzaran las celebraciones de Navidad. Había algo profundamente distante en la forma en que lo dijo. No hubo agradecimiento por los años de trabajo, ni una despedida mínima. Solo una instrucción, más una decisión que él consideraba lógica y suficiente. Doña Carmen asintió despacio, como quien ya había intuido ese final desde hacía tiempo. Recogió su abrigo oscuro, ese que siempre dejaba colgado detrás de la puerta, y lo sostuvo entre las manos antes de ponérselo. Después, con la misma calma, tomó la bolsa de tela, acomodó el borde y la cerró con un gesto suave. En el pasillo, donde llevaba unos minutos escuchando el intercambio sin saber cómo intervenir, Mateo observaba la escena. El niño tenía 9 años, pero su mirada era mucho más profunda de lo que correspondía a su edad. Había visto la tensión del mediodía. Había sentido el ambiente enrarecido. Y ahora presenciaba cómo todo se desmoronaba sin comprender del todo por qué. Cuando doña Carmen se dio vuelta para salir, él dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que los adultos no hablaban. No era su lugar intervenir. O al menos eso pensaba. Antes de marcharse, doña Carmen regresó a la cocina y dejó un sobre blanco sobre la mesa. No dijo para quién era, ni explicó por qué lo dejaba allí. Simplemente lo depositó con cuidado, como quien coloca algo frágil y valioso en un sitio seguro. Lucía la vio desde el marco de la puerta y frunció el ceño preguntándose qué podía contener, pero no se atrevió a acercarse en ese momento. Doña Carmen volvió a la entrada, abrió la puerta y se detuvo unos segundos mirando el árbol de Navidad encendido en la sala. La luz cálida se reflejaba en sus ojos cansados. Había vivido suficientes inviernos como para reconocer cuándo un ciclo se cerraba. Y aquel sin duda se cerraba con una quietud que dolía más que cualquier palabra dura. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El aire helado de la tarde entró en la casa mezclándose con el aroma a madera y a comida que aún quedaba del almuerzo. Don Álvaro permaneció en la cocina un instante más respirando, como si quisiera convencerse de que había hecho lo correcto. Lucía dio un paso hacia él, pero desistió de iniciar una conversación que intuía destinada a terminar mal. Mateo apareció entonces caminando despacio hacia la mesa. La quietud era tan profunda que se escuchaban los pasos del niño sobre el suelo de mármol. Sus ojos se posaron inmediatamente en el sobre. Lo observó con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Algo dentro de él le decía que ese pequeño rectángulo blanco no era un simple papel olvidado. Pero nadie parecía prestarle atención. La noche caía fuera. Triana se preparaba para las fiestas, las luces brillaban en los balcones y las familias se reunían en las calles. Dentro de la casa Montes, sin embargo, la atmósfera era densa, casi inmóvil, como si la ausencia de doña Carmen hubiera dejado un hueco imposible de llenar tan pronto. Mateo se acercó un poco más, respirando hondo, sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar. Pero los adultos seguían enfrascados en sus propios pensamientos, ignorando la presencia silenciosa del sobre. Mateo se acerca a la mesa y ve el sobre, pero nadie lo abre. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña en la casa de los Montes.
La ausencia de doña Carmen no solo se notaba en la rutina, sino en algo más sutil, casi invisible, como si el aire hubiese perdido una capa de calidez que antes pasaba desapercibida. A medida que se acercaba Nochebuena Sevilla, se llenaba de movimiento, niños corriendo por las plazas, familias comprando turrones, luces encendidas en cada ventana. Pero dentro de la casa, el ambiente seguía igual de gris. Lucía intentaba mantener el orden, pero no lograba encontrar algunas de las llaves que doña Carmen solía manejar. Tampoco encontraba un par de documentos que necesitaban para un trámite del banco. Revisaba cajones, abría armarios, movía cajas. Nada parecía estar en su sitio. Había sido tan dependiente de la organización silenciosa de la mujer, que ahora sentía que la casa entera se había descompuesto. Mateo observaba todo con la seriedad tranquila que lo caracterizaba. Al principio pensó que la casa solo estaba más callada, pero pronto entendió que no se trataba del ruido. Era como si las cosas hubieran perdido sentido sin la presencia de doña Carmen. Ella siempre le recordaba que tomara su bufanda, que no dejara sus juguetes tirados, que comiera despacio. Su voz lo acompañaba sin que él lo advirtiera. Hasta ahora. Una tarde, mientras la luz dorada del invierno entraba por las ventanas, Mateo abrió el pequeño cajón donde doña Carmen solía guardar hilos, botones y algunas herramientas para arreglar la ropa. El cajón estaba casi vacío. Solo quedaban un dedal, un carrete de hilo azul y un aroma suave a lavanda que él reconoció al instante. Cerró el cajón despacio, sintiendo un nudo que no sabía explicar. Mamá preguntó más tarde, acercándose a Lucía mientras ella revisaba papeles sobre la mesa del salón. ¿Cuándo vuelve? Doña Carmen. Lucía se detuvo un segundo. Miró a su hijo con una expresión que mezclaba cansancio y culpa. No lo sé, cariño, respondió bajito. Quizás no vuelva. Mateo frunció el ceño. No entendía por qué alguien que formaba parte de la casa desde que él tenía memoria podía irse de un día para otro, ni por qué nadie parecía triste. O más bien, por qué nadie decía que lo estaba. Esa noche, durante la cena, la atmósfera volvió a sentirse densa. El sonido de los cubiertos era lo único que rompía la quietud, y ni siquiera el árbol de Navidad con sus luces parpadeantes lograba suavizar esa sensación. Don Álvaro estaba absorto revisando su móvil mientras comía. Lucía evitaba iniciar cualquier conversación, y Mateo movía la comida con el tenedor distraído. De repente el niño habló. «Papá, la casa está rara sin doña Carmen». Don Álvaro levantó la vista incómodo. «La casa está bien», contestó. «Ya nos acostumbraremos». Pero Mateo no parecía convencido. Recordaba que doña Carmen siempre le contaba cosas pequeñas, historias de su infancia en un pueblo cercano, anécdotas de cuando conoció a sus padres, historias sencillas que él valoraba sin saber muy bien por qué. Luego recordó algo más. Una tarde, hacía unos meses, doña Carmen estaba guardando su bolsa de tela, y él, curioso, la había abierto un poco mientras ella no miraba. Dentro vio algo que entonces no comprendió, una fotografía vieja y doblada donde aparecía un hombre joven, muy parecido a su padre, con una expresión seria, pero amable. A su lado, una mujer cuyo rostro Mateo no recordaba haber visto antes. En aquel momento no le dio importancia, pero ahora la imagen regresaba con una claridad inesperada. Mientras pensaba en eso, Lucía dejó caer un bolígrafo y suspiró al no encontrar los documentos extraviados. Mateo aprovechó el momento y se acercó. «Mamá, ¿por qué guardaba doña Carmen fotos en su bolsa?» Lucía parpadeó sorprendida. «¿Qué fotos?» «Una de cuando papá era joven, creo». La frase cayó como un cubo de agua helada en el silencio. Don Álvaro dejó su móvil sobre la mesa. Lucía giró la cabeza hacia su hijo intentando entender si había escuchado bien. «¿Cómo que de cuando yo era joven?», preguntó don Álvaro frunciendo el ceño. Mateo asintió con sencillez. «Sí, una foto vieja. La vi una vez. Creo que para ella era importante».
La tensión se acumuló en la habitación. Lucía miró a su esposo con inquietud. Él negó con la cabeza como queriendo restarle importancia, pero sus ojos mostraron un destello de incomodidad. Los niños imaginan cosas, dijo, intentando zanjar el tema. Pero la frase no convenció a nadie. Más tarde, antes de ir a dormir, Mateo se quedó en la escalera mirando hacia la cocina. El sobre seguía allí exactamente, en el mismo lugar donde doña Carmen lo había dejado. Nadie lo había tocado, nadie había preguntado por él. Pero algo dentro del niño insistía en que aquel sobre guardaba respuestas que los adultos no querían enfrentar. Respiró hondo con la sensación clara de que algo grande estaba por descubrirse. Luego giró hacia su padre, y con la sinceridad que solo un niño puede tener, dejó caer la pregunta que llevaba horas acumulándose en su pecho. Papá, ¿tú sabes quién era doña Carmen de verdad? La mañana del 23 de diciembre amaneció tranquila en Triana. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que dejaban caer una luz blanca casi apagada sobre las calles decoradas para Navidad. En la casa de los Montes, la tensión de la noche anterior seguía flotando en el ambiente. Las palabras de Mateo permanecían sin respuesta, como una puerta entreabierta que nadie se atrevía a cerrar ni a abrir. El niño había dormido inquieto. Soñó con la bolsa de tela de doña Carmen, con el olor a lavanda que siempre la acompañaba, y con la fotografía que creía haber visto meses atrás. Al despertar, sintió que algo dentro de él seguía insistiendo como una alarma suave que no dejaba de vibrar. Los adultos podían ignorarlo, pero él no. Mientras tanto, don Álvaro se preparaba para salir revisando unos documentos en su despacho. Su rostro mostraba impaciencia. No le gustaba que nada interrumpiera su rutina, y menos aún cuando se trataba de asuntos domésticos. Intentaba convencerse de que la conversación con Mateo solo había sido imaginación infantil, pero una duda leve le rozaba la conciencia persistente. Lucía estaba en la cocina preparando un café que casi no probaba. Tenía la mirada perdida repasando mentalmente cada gesto de doña Carmen, cada recuerdo, cada detalle que ahora cobraba un significado distinto. La imagen de la mujer frente al árbol de Navidad justo antes de marcharse regresaba a su memoria con una claridad inesperada. Mateo bajó las escaleras con paso lento. Llevaba un jersey azul y el pelo algo despeinado. Se sentó en la mesa del desayuno sin decir palabra. Lucía intentó sonreírle, pero el niño no respondió de inmediato. En su rostro había una seriedad poco habitual en él. «Mamá», dijo al fin mirando el vapor que salía de su taza de leche caliente. «¿Por qué papá dijo que los niños imaginan cosas?» Lucía se quedó quieta con la cuchara a medio camino entre la taza y el plato. «Mateo, tu padre estaba cansado. No quería preocuparte», respondió con un tono suave aunque inseguro. «Pero yo no imaginé nada», insistió él. «Yo vi esa foto, y doña Carmen me dijo algo una vez, que había cosas que solo se entendían cuando llegaba el momento». Aquella frase golpeó a Lucía como una revelación. No sabía por qué, pero algo en ella encajó de forma extraña, como si hubiese escuchado un fragmento de un secreto antiguo, que siempre estuvo escondido a simple vista. Don Álvaro apareció entonces en la puerta de la cocina, ajustándose los puños de la camisa. Miró a Mateo y luego a Lucía, percibiendo claramente que hablaban de lo que él quería evitar. «Vamos a dejar el tema», dijo con firmeza sin levantar la voz. «No tiene sentido darle vueltas». Mateo levantó la vista hacia su padre. Sus ojos grandes y oscuros mostraban una mezcla de tristeza y determinación que descolocó al hombre. «Papá, tú tampoco sabes quién era ella, ¿verdad?» No hubo respuesta inmediata. Lucía sintió cómo la tensión volvía a apretar el espacio entre ellos. Don Álvaro por un instante pareció perder las palabras, como si el niño hubiese tocado algo que él prefería mantener enterrado. «Era una empleada de As», dijo al fin. «Y eso es suficiente». Pero Mateo negó despacio. «No. Para ella, nosotros éramos más que eso». El ambiente se volvió más denso. Afuera el sonido lejano de un tamborilero anunciaba las festividades, pero dentro de la casa nadie parecía dispuesto a celebrar nada.
Más tarde Mateo se acercó a Lucía, mientras ella ordenaba unos adornos navideños. El niño tomó aire y dijo: «Mamá, creo que doña Carmen quería que viéramos lo que hay en el sobre». Lucía se quedó inmóvil. No era una idea que la entusiasmara, pero tampoco podía negar que la presencia del sobre llevaba días creciendo en su mente. Recordó cómo doña Carmen lo había dejado con esa delicadeza tan suya, como si estuviera entregando algo más que un simple papel. «Quizá deberíamos esperar a tu padre», murmuró insegura. «Él no quiere verlo», respondió Mateo con sinceridad que dolía. «Pero yo sí quiero». Lucía suspiró. Había algo profundamente cierto en esas palabras. Evitar el sobre no había hecho más que aumentar la inquietud en la casa. Tal vez pensó era momento de enfrentarlo. Mientras meditaba qué hacer, su mirada cayó sobre la mesa de la cocina donde el sobre permanecía intacto desde el día en que doña Carmen se marchó. El blanco del papel destacaba contra la madera oscura como si estuviera esperando a ser abierto. Lucía sintió un leve temblor recorrerle los dedos. Dio un paso, luego otro. La distancia entre ella y el sobre pareció acortarse y alargarse a la vez, como si cada movimiento estuviera cargado de un significado que aún no comprendía del todo. Podía sentir la respiración expectante de Mateo detrás de ella, como si el niño supiera que algo importante estaba a punto de revelarse. Y entonces, sin decir nada más, tomó la decisión que llevaba días evitando. Lucía se levanta lentamente y toma el sobre de la cocina. La noche del 24 de diciembre avanzaba con un silencio particular en la casa de los Montes. A lo lejos se escuchaban las campanas de la catedral anunciando Nochebuena. Y por las calles de Triana, algunas familias caminaban envueltas en bufandas cargando bolsas de regalos y riendo bajo las luces festivas. Pero dentro de aquella casa, el ambiente parecía suspendido expectante, como si el tiempo aguardara un gesto, una palabra. Algo que por fin rompiera los días de tensión acumulada. Lucía tenía el sobre entre las manos. Lo había observado varias veces a lo largo del día sin atreverse a abrirlo. Solo ahora en la quietud de la noche, sintió que ya no podía postergarlo más. Mateo estaba sentado a su lado con los ojos muy abiertos, mientras don Álvaro permanecía de pie cerca de la mesa atrapado entre el impulso de marcharse y la necesidad de enfrentar aquello que llevaba evitando tanto tiempo. El papel se abrió con un sonido leve, casi frágil. Dentro había una carta escrita con una caligrafía firme antigua, y junto a ella una pequeña fotografía doblada con cuidado. Lucía desdobló la foto primero. En ella aparecía un hombre joven con el cabello espeso y oscuro, y una expresión seria, aunque cálida. Mateo lo reconoció al instante. Era su padre, pero con muchos años menos. Y junto a él, una mujer que no era Lucía, alguien desconocida, pero cuyo gesto amable resultaba inquietantemente familiar. Lucía levantó la vista hacia don Álvaro. El hombre había palidecido de golpe. La carta comenzó relatando una historia que ninguno de ellos esperaba. Hablaba de tiempos difíciles cuando la familia Montes apenas tenía un pequeño piso en las afueras de Sevilla. El padre de don Álvaro estaba enfermo. La economía era precaria y cada día era una batalla. En medio de aquella tormenta, una mujer joven llamada Carmen Rojas había ayudado a la familia sin pedir nada a cambio. Cuidó al padre enfermo, mantuvo la casa en orden y permitió que Álvaro pudiera estudiar y trabajar para levantar el futuro que ahora disfrutaba. Mateo, sin comprender del todo la profundidad de lo que escuchaba, percibía cómo la atmósfera se volvía más densa a cada línea. La carta explicaba que con los años, la distancia emocional había ido creciendo. Álvaro, ya convertido en un hombre ambicioso, se alejó de la mujer que lo había acompañado en los años más duros. No por desprecio, sino porque el éxito le había construido una coraza fría que él confundió con madurez. Carmen, sin embargo, nunca lo culpó. Continuó trabajando para la familia, observando cómo él formaba su propio hogar, cómo todo cambiaba, excepto la gratitud silenciosa que ella conservaba intacta. Mateo miró a su padre, que tenía los puños cerrados y la mirada clavada en el suelo. Era como si la verdad enterrada durante tantos años
estallara ahora con una fuerza imposible de esquivar. Lucía siguió leyendo. La carta decía que Carmen había guardado esa fotografía, la misma que ahora tenían en sus manos, porque representaba el momento en que decidió permanecer al lado de la familia, incluso cuando no había razones materiales para hacerlo. Para ella, ese joven que miraba con determinación desde la foto, seguía siendo el mismo muchacho vulnerable que necesitaba apoyo. La voz de Lucía se quebró ligeramente al llegar a la última parte. Carmen explicaba que se marchaba no porque deseara alejarse, sino porque había entendido que ya no había espacio para ella en esa casa. Que el desprecio del almuerzo no había sido solo un accidente, sino la confirmación de que su presencia ya no era vista con dignidad. Mateo apretó los labios conteniendo lágrimas. Él había querido a doña Carmen, con la inocencia sencilla de los niños, sin necesidad de grandes historias. Y ahora comprendía que aquella mujer había significado mucho más para todos ellos de lo que nadie se había atrevido a admitir. Lucía sacó entonces un segundo papel del sobre. Era un recibo antiguo y en el reverso unas palabras escritas por el padre de don Álvaro, agradeciendo a Carmen por haber cuidado de él cuando nadie más podía hacerlo. Un agradecimiento humilde y sincero. Lucía levantó la vista sorprendida. La expresión de don Álvaro se endureció por un instante. Había olvidado por completo ese documento. O quizá lo había enterrado en su memoria a propósito. Entonces Mateo, con la voz temblorosa pero clara, dijo: «Papá, doña Carmen siempre decía que la familia es lo más importante». Aquellas palabras sencillas y directas quebraron la última defensa que don Álvaro intentaba sostener. Su respiración se aceleró apenas. La culpa, el arrepentimiento y un inesperado sentimiento de pérdida se mezclaban en su interior. Habló casi en un susurro, como si dudara de su propia voz. Yo no sabía. O no quise saberlo. La casa quedó en un silencio nuevo distinto. El árbol de Navidad parpadeaba suavemente iluminando la mesa donde reposaban la carta y la fotografía. Era como si todos los años que Carmen había guardado en silencio salieran ahora a la superficie. Finalmente don Álvaro levantó la cabeza. Su mirada, por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía dureza sino un desconcierto vulnerable, casi infantil. Y entonces pronunció la pregunta que ninguno esperaba escuchar tan pronto, una pregunta que revelaba que algo en él había comenzado al fin a cambiar. ¿Dónde está ahora? La Navidad avanzaba lentamente en Sevilla, pero en la casa de los Montes, el tiempo parecía haberse detenido. Después de leer la carta, ninguno encontró fuerzas para encender la música, ni continuar con la cena. El árbol seguía iluminado, aunque su luz parecía distinta, como si la verdad revelada hubiera cambiado hasta el color de las cosas. Don Álvaro permaneció largo rato sentado con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en un punto indefinido. Había construido una vida entera sobre la idea de autosuficiencia, convencido de que el éxito justificaba la distancia, el silencio y la dureza. Pero esa noche la presencia callada de Carmen, la mujer que lo cuidó, cuando apenas era un muchacho, regresaba con una fuerza abrumadora. Cada línea de la carta resonaba en su interior como un eco que no lograba silenciar. Lucía, de pie junto a la mesa, lo observaba con un gesto que mezclaba empatía y desconcierto. Ella también había sentido cariño por Carmen, pero nunca imaginó la profundidad de ese vínculo. Ahora comprendía que había heridas antiguas que Álvaro jamás se detuvo a curar, y que la brusquedad de los últimos días quizá había nacido de ese vacío no resuelto. Mateo se acercó despacio. Se sentó a su lado sin decir nada y apoyó la cabeza en su hombro. Ese contacto pequeño sencillo pareció devolverle a Álvaro un poco de aire. Levantó una mano y la colocó sobre la del niño, aferrándose a algo verdadero, algo que no conocía de joven, pero que sí podía aprender ahora. «Papá, podemos buscarla», murmuró Mateo. «Seguro que todavía está aquí en Sevilla». Álvaro asintió con lentitud. La idea de enfrentarse a Carmen,
Le producía vergüenza y temor, pero también una necesidad urgente de reparar. Sacó su móvil y empezó a revisar contactos antiguos, direcciones guardadas hace años, cualquier pista. Muchos números estaban desactualizados. El tiempo había pasado sin que él se diera cuenta. Aún así no se rindió. Llamó a una antigua vecina, dejó mensajes, preguntó discretamente. La respuesta más clara que obtuvo fue que Carmen podría haberse trasladado a un pequeño pueblo de la sierra, donde vivía un sobrino lejano. No era una confirmación, pero era un inicio. Y por primera vez en mucho tiempo Álvaro sintió que tenía un rumbo. Esa noche la familia se sentó a la mesa de nuevo, no para celebrar, sino para compartir un momento de sinceridad que hacía años no vivían. No hubo discursos ni palabras grandes, solo una comida sencilla y el reconocimiento tácito de que algo había cambiado para siempre. Lucía tomó la mano de su esposo y la apretó con suavidad, un gesto que él, por primera vez en mucho tiempo, devolvió sin resistencia. Mateo observó a sus padres y esbozó una sonrisa tímida. No sabía si encontrarían a doña Carmen ni cuándo, pero intuía que la búsqueda en sí misma ya era una forma de reparar lo que se había roto. La noche continuó avanzando. Desde la ventana se veían las luces de Triana reflejándose en el río calmadas, como si el mundo entero se hubiera ralentizado para permitir que esa transformación íntima tomara forma. Antes de acostarse, Álvaro volvió al salón. Se quedó unos segundos mirando el árbol de Navidad y los adornos que habían perdido parte del brillo alegre que tenían días atrás. Sobre la mesa Lucía había colocado la fotografía y la carta cuidadosamente doblada. Y junto a ellas, la bolsa de tela que Carmen había usado durante tantos años. Álvaro la tomó entre las manos y la acarició con un gesto que mezclaba respeto, nostalgia y un dolor nuevo que no sabía nombrar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué clase de hombre sería al día siguiente. Y en esa certeza había algo parecido a la esperanza. Dejó la bolsa en el mismo lugar donde la había encontrado. Respiró hondo y apagó la lámpara. La casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio frío. Era un silencio de comienzo, de búsqueda de segundas oportunidades. Sobre la mesa, junto al árbol, queda la bolsa de tela, como recordatorio silencioso. En noches tranquilas como esta, cuando la casa se queda en silencio y la luz del árbol parpadea como un recuerdo antiguo, uno entiende que la verdad siempre termina encontrando su camino. A veces basta un sobre olvidado o una fotografía guardada para que la vida nos muestre aquello que no quisimos ver. Si esta historia te llegó al corazón, comenta 1. Si crees que pudo ser mejor o deseas dejar una sugerencia, escribe 0. La enseñanza es sencilla y profunda. El amor silencioso también sostiene familias enteras, y la gratitud que no se expresa a tiempo puede convertirse en la herida más larga. Carmen recordó con actos lo que muchos olvidan con palabras: que la bondad sin condiciones puede cambiar destinos, y que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que ofrecemos. En la vida real todos hemos conocido a alguien así, una presencia humilde, que sin buscar aplausos, nos sostuvo más de lo que imaginamos. Detrás de cada historia late una segunda oportunidad, y esta nos invita a reconocer cuánto puede sanar un gesto a tiempo. Tómate un momento para pensar en quién fue tu Carmen, esa persona que te dio más de lo que tú pediste. Si esta historia despertó algo en ti, compártela con quien necesite recordarlo. Y si deseas escuchar más relatos que abrigan el alma, te invito a quedarte en el canal.